Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es jueves 28 de septiembre, 2 de la tarde con 1 minuto. Estamos en la primera sesión del taller interno de la comunidad de SES Universal para el Aprendizaje. Este taller lo hemos dado en algunos espacios de la universidad, pero tiene cambios. Lo que vamos a ver primero en esta sesión son estos conceptos básicos de inclusión educativa, diversidad, algunas otras terminologías que es importante que nos vayamos empapando y vamos a ver también algunas condiciones específicas que hay para las cuales necesitamos trabajar diseño universal. Entonces, vamos a estar grabando todas las sesiones y la idea de grabar las sesiones, pues es compartirlas en caso de que lo requieran. Vamos a ver si armamos un grupo o si alguien de aquí nos ayuda a armar un grupo, eso nos ayudaría mucho para no compartirlas de manera tan abierta, o puede ser que igual y las pongamos en un YouTube para que se puedan revisar. Muy bien, pues voy a compartir pantalla y me acompaña las estudiantes, bueno, no son estudiantes, ya son egresadas, que están haciendo su proceso de titulación por tesis, precisamente sobre diseño universal. Están aquí Almaciela Temisqueño Morales y Yoxelín Ponce Hernández, quienes van a estar apoyándonos como colaboradoras en estos procesos del taller que va a ser cada semana. Es un taller tener varias actividades y pues adelante Alma y Yoxelin. Gracias, doctora. Pues buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, colegas, todos los que nos están viendo en este momento. Sean todos bienvenidos y pues nos da gusto primeramente de que nos acompañen en este taller que vamos a desarrollar. Tal vez se dieron cuenta en el póster que van a ser varias sesiones del taller. En este caso vamos a iniciar abordando algunos conceptos como son el concepto de inclusión educativa, diversidad y el DUA. Mi nombre es Almaciela Temisqueño Morales y así como lo mencionó la doctora, soy egresada y igual aquí está mi compañera Yoxelín Ponce Hernández, a la que le doy la palabra. Adelante, Yoxelín. Gracias, doctora. Tengan una buena tarde a todos. Sean bienvenidos otra vez. Como ya mencionó la doctora, mi compañera Alma y yo estaremos como colaboradoras impartiendo este taller junto a la doctora Elvia. Pues más que nada impartirles e informarles acerca de desarrollo de qué es este enfoque llamado DUA, Desarrollo Universal para el Aprendizaje, con todo lo que conlleva acerca de la inclusión educativa. Y vamos a estarles explicando los conceptos básicos y ampliándole un poco más. Como se dieron cuenta, son varias sesiones, tratando de que la información se las demos lo más entendible posible y espero que pues sea de su agrado. Gracias y estaremos atentos a todos sus comentarios. Ok, muchas gracias. Pues gracias, vamos a estar interviniendo en estos procesos. Vamos a empezar ahorita por ver el objetivo del taller. El objetivo es que ustedes comprendan las pautas y principios de este enfoque, pero para que se lleguen a comprender las pautas y el enfoque, necesitamos primero ponerlos en estos contextos, colegas, en el contexto pedagógico, en el contexto didáctico, en el contexto ético, investigativo, pero también en contextos de concientización y sensibilización. Y estos contextos no pueden existir si no sabemos primero algunos términos específicos y los podemos empezar a diferenciar, porque muchas veces cuando hablamos de inclusión se empieza a trabajar o a manejar en el discurso de manera indistinta con otros términos como los que ven en su pantalla. Entonces, Almaciela, si fueras tan amable de explicarnos cuál es la diferencia entre inclusión y los demás términos que vemos acá. Sí, gracias, doctora. Pues vamos a iniciar con esto que ya mencionaba la doctora. Verdaderamente es que cuando muchas veces muchos oyen o escuchan acerca de inclusión educativa, les viene como de que, ok, vamos a
a empezar a hablar como de que de las personas con alguna discapacidad, porque nos hemos encontrado con esto, que hay muchas personas que cuando hablamos de inclusión educativa, como que se les vienen estos términos de que hablaremos de aquellas personas que tienen alguna discapacidad, ya sea visual, física, auditiva, mental. Y pues no, verdaderamente es que la inclusión es más diverso y ahí está otro concepto muy importante que vamos a abordar en este taller, que tiene que ver con la diversidad y que es concerniente al concepto de inclusión, compañeros. Y bueno, pues ustedes pueden notar que algunos de los conceptos que tenemos ahí, el primero es exclusión, tenemos la segregación, la integración y la inclusión, que es lo que vamos a tratar. Y bueno, la exclusión, primeramente que nada, pues empezamos mencionando que es el rechazo al no cumplimiento de condiciones promedio para que ciertas personas permanezcan o puedan ser parte, ¿verdad? De una institución o de un grupo. Entonces, si ustedes pueden observar ahí la imagen, hay personas que se encuentran fuera de un grupo. Si se pueden dar cuenta, pues podemos ver a personas con ciertas condiciones, ya sea una condición física, puede ser una persona con alguna condición visual, mental, y es lo que ustedes pueden ver. Entonces, como exclusión, tenemos el rechazo que se tiene con estas personas, ¿verdad? Y en cuanto a la segregación, que es otro de los conceptos que presentamos, es como aquella marginación, es la marginación que pueden sufrir las personas cuando son separadas del resto, ya sea por distintas condiciones que puedan tener, ya sean físicas, psicológicas, económicas y sociales. Entonces se hace como que esa segregación, ¿verdad? Segregación de cierta manera hace referencia a separar, en pocas palabras. En cuanto a la integración, que ustedes pueden observar ahí también, es como aquella incorporación que se hace a aquellas personas que tienen o mantienen ciertas condiciones, pero aquí lo que se hace nada más es que se incorpora simuladamente acciones para conjuntar a las personas, ¿no? Como para decir, como, ok, están las personas con ciertas condiciones, las vamos a hacer parte de nosotros, pero ahí hay algo muy importante, compañeros, que sigue permaneciendo un sesgo de nosotros y ellos, ¿no? Como que hacemos esa distinción todavía. Y esto es lo que nos lleva a nuestro concepto, que es la inclusión. Ahora, en cuanto a la inclusión, es reconocer la diversidad, reconocer las condiciones que puede tener cada persona y posteriormente a esto, pues generar adaptaciones equitativas. Y ahí otro concepto muy importante. Cuando hablamos de hacer adaptaciones equitativas, ahí aparecen otros dos conceptos muy importantes que tienen que ver con la igualdad y la equidad. Pero hay que saber distinguir entre estas dos, porque igualdad y equidad, pues al igual que de integración e inclusión, piensan las personas que tienen similitud, ¿verdad? Pero son muy distintas. En cuanto a igualdad, nosotros podemos saber que es el trato igualitario que se le puede dar a todos y se da a todos lo mismo, ¿verdad? Pero esta no reconoce la diversidad y la situación específica y necesidad de las personas, que es lo que hace la equidad. La equidad, a diferencia de la igualdad, pues es que sí, ok, da a todos el mismo trato, pero a diferencia de la igualdad, esta considera la situación específica y las necesidades de cada persona. Y es ahí donde entramos en la inclusión, compañeros. La inclusión es que nosotros podamos reconocer de que hay diversidad. Y esto nos lleva a estos dos conceptos que pueden ver ahorita ustedes en la pantalla y que yo les mencionaba desde un inicio, que son muy importantes para poder hablar acerca del diseño universal del aprendizaje. Son conceptos muy detonantes aquí que tienen que ver con la inclusión y la diversidad, ¿verdad? Y ustedes pueden ver ahí, y menciona que la inclusión es lograr que todos, ahí lo importante, la clave, que no hay divisiones, sino que abarcamos a todos, a esa diversidad existente. Que todos los individuos, como pueden ver ahí, ¿verdad? Tengan
el acceso y oportunidad. Entonces, por eso se menciona que se puede dar el acceso y oportunidad para todos y todos sin importar su condición, ¿verdad? Que todos puedan gozar, en este caso, adentrándonos en el ámbito educativo, pues de este derecho que es la educación, sin importar de que ellos tengan alguna condición, y ya como les mencionábamos, alguna condición visual, física o auditiva. Y en cuanto a diversidad, que es otro de nuestros conceptos importantes que ya mencionábamos, pues es como que toda esa diversidad que tenemos, esas características, esa variedad de características que cada uno de nosotros tenemos o que una persona puede tener, pero que esta diversidad pues sea atendida. Entonces, de cierta manera, es que nosotros nos abarcamos a la inclusión educativa, como que se pueda reconocer a toda esa diversidad. O sea, no solo simplemente detonar que hay una persona diferente, que son con palabras que se utilizan, pero que de cierta manera son palabras peyorativas, ¿verdad? Pero que pues las oímos en ocasiones. Entonces, con todo esto, con estos conceptos, nos adentramos a lo que es la inclusión educativa. Y bueno, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, mencionamos que la inclusión educativa es el conjunto de procesos, de dimensiones que tienen que ver con las políticas, las prácticas y la cultura. Y lo mencionamos así, compañeros, porque de cierta manera para saber si una institución educativa está llevando a cabo la inclusión educativa, vamos a poder valorarlas a partir de las políticas que ésta tenga, las prácticas que realiza, y igual en cuanto a su cultura. Y por eso es que nosotros también mencionamos que la inclusión educativa se entiende como un proceso transformador del sistema educativo y que de cierta manera incide en cuanto a su contexto, a los actores y a los materiales que se utilizan. Ok, muchas gracias, Alma. Pues miren, con esta perspectiva, el taller tiene por intención que ustedes conciban los procesos de inclusión, como bien lo decía Alma, como diversos. No estamos hablando de unas únicas condiciones y vamos a ver que hay diversidad de condiciones, trastornos y discapacidades, pero también estamos hablando de considerar en primer lugar a la persona. Y ahí entra el enfoque de derechos humanos. El diseño universal del aprendizaje trabaja con un enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos significa que toda persona, por el simple hecho de ser persona, tiene dignidad, tiene derechos y que estos deben de serle respetados. No importa la condición en la que un estudiante está en la escuela, por lo tanto, en esa condición y desde esa condición, esa persona merece ser mirada, merece ser vista y por lo tanto, pues también considerada como parte de ese sistema educativo y atendida en consecuencia. Esto lamentablemente no siempre se hace, pero pues está en la Ley General de Educación. Sobre todo lo digo porque pues hay muchas instituciones educativas, sean públicas o privadas, en las que pues lamentablemente sigue habiendo estas formas de discriminación y exclusión y condiciones que se convierten en barreras. Cuando hablamos de inclusión, vamos a hablar, además de los conceptos que nos dijo Alma, de barreras para el aprendizaje y muchas de estas barreras están arraigadas en estas cuestiones culturales también que nos comentaba Alma, estas falsas creencias que generan procesos de discriminación y de exclusión de una persona que no cumple con lo que nosotros consideramos, entre comillas, normal, porque la palabra normal, pues no es una palabra que establezca un estándar, sino que lo establecemos nosotros, y también cuando no se cumple con el promedio de este perfil que se espera que se tenga en una institución. Entonces, lo que dice esta parte de la ley es que se tiene que atender diferentes capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos, y también eliminar estas barreras para hacer ajustes razonables, que este es otro concepto clave con el cual trabaja el DUA. Barreras de aprendizaje, ajustes razonables, y por lo tanto, para hacer estos ajustes razonables, necesitamos estos recursos técnicos, pedagógicos y materiales que lamentablemente no siempre están en los servicios educativos,
sobre todo a nivel superior, por ejemplo, no tenemos ese apoyo de USAER, por decirles algo, que es un apoyo más de integración que de inclusión, pero tenemos también pues, posibilidades de formarnos en este tipo de metodologías y también posibilidades de trabajar con las madres y padres de familia. Cuando nosotros tenemos una condición de discapacidad principalmente en el aula, es muy importante que nos acerquemos a madres, padres de familia, pero que también integremos otros elementos, otros actores como el personal docente, y también la parte de la tutoría, que es lo que estamos intentando hacer en Ciencias de la Educación. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, voy a pedirle a Alma y a Yoxelín que me digan si hay alguien que quiera comentar o si podemos seguir, por favor. ¿Podemos seguir? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Les sugerimos que vayan tomando clases. ¿Perdón? No hay comentarios en el chat. Ok, gracias y disculpen a todos. La idea es que ustedes vayan anotando las palabras clave que vamos a estar trabajando. Y dentro de estas palabras clave, la ven en su pantalla, está la palabra de ajustes razonables. Así como nos lo presentó Alma, para que no segreguemos o para que incluyamos y no solamente integremos, lo que se plantea es hacer adaptaciones razonables. Las adaptaciones razonables están en un contexto del deber, no del querer, ¿eh? Mucho ojo, o sea, no es si quiero o no hacer la adaptación, es que tengo personas en esta condición y por lo tanto es mi deber proporcionar entornos de aprendizaje accesibles y ajustes razonables. La parte de accesibilidad es clave para que yo pueda trabajar con una persona con discapacidad visual, por ejemplo. No es solamente que yo le pase las copias de una antología, sino que esa antología, pues obviamente no la va a poder acceder. Necesita o bien un tercero que le lea los textos de ese material impreso o necesita no la antología, sino necesita audios para que le puedan ayudar en ese proceso. O si es lector de braille, necesita textos en braille para que pueda atender a esa accesibilidad. Entonces, así operan los ajustes razonables. Ahora, cuando hablamos de ajustes razonables, hablamos de una gran diversidad de espacios, de situaciones en las cuales se pueden llevar a cabo precisamente estos ajustes. Entonces, nosotros podemos hacer ajustes en la realización de actividades. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad en equipo, pero resulta que tengo a una persona que tiene un trastorno del espectro autista o tiene síndrome de Asperger y una de las situaciones que se le dificulta demasiado es trabajar en equipo. Entonces, ahí hago un ajuste para que pueda trabajar solamente con otra persona más y no en equipos muy grandes donde implique pues una gran cantidad de interacciones que él no está en condiciones de tener. ¿Sí? No me voy dando a entender, me pueden ir comentando por ahí por el chat, por favor, o levantando la mano. Este es el ajuste en la realización de actividades. ¿Sí me pueden comentar, por favor? ¿Vamos bien? Sí. Gracias. En la parte de los materiales, un ajuste es como el que acabo de comentar, en el caso de la persona con discapacidad visual, pues va a preferir audios, pero no es los audios lo único. Aquí el error que se puede cometer en los ajustes razonables también es pensar que por una condición de una discapacidad sensorial, por ejemplo, si una persona no tiene la vista o el oído, solamente necesito trabajar otro sentido que tenga y ese no. La idea es tratar de trabajar todos los sentidos de las personas dentro de las condiciones en las que están. Entonces, aquí no solamente voy a sustituir los textos por los audios, sino que también voy a utilizar sus demás sentidos, ¿no? El sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido del gusto. Incluso hay un planteamiento bastante interesante que es utilizar el sentido de la vista, pero a través de
nuestros procesos de funciones ejecutivas del cerebro. Esto se los voy a decir más adelante. En el currículo o en los programas, planes de estudio, pues puede haber temas, por ejemplo, que impliquen que se hagan ajustes razonables, o puede haber planteamientos en los que manden a los estudiantes a presentar una cierta actividad, a visualizar una película, por ejemplo, y entonces ahí es donde yo necesito hacer los ajustes para establecer acceso y sustituir estos elementos que bloquean. En la organización de la jornada del día a día también se hacen ajustes. Un ejemplo de ajuste bien claro que les puedo poner es, por ejemplo, cómo una persona que tiene una condición de discapacidad visual, por ejemplo, necesita que no haya mochilas en el piso de un salón. Y lo necesita porque, pues, es una persona que necesita y tiene el derecho, al igual que todos y cada uno de nosotros, de moverse libre y seguro en un espacio de clase. Entonces, esto es parte importante del ajuste en la organización de la jornada. En la infraestructura, pues lo ideal sería que hubiera guías o que hubiera, pues también rampas, y en la comunicación e información, pues esos canales de comunicación que se ven interrumpidos, pues hay que abrirlos de otra manera. Si tengo una persona con discapacidad auditiva, pues el canal de comunicación no va a ser el teléfono, posiblemente, sino van a ser la mensajería instantánea. Si tengo una persona con discapacidad visual, el canal de comunicación pueden ser las llamadas telefónicas o los mensajes de audio. Voy a darle entrada a alguien más que está pidiendo entrar. Pues creo que están pidiendo entrar varios, pero bueno, vamos acá. Ahora, ¿qué pasa o cuál es el sentido entonces de trabajar la inclusión haciendo los ajustes razonables si no nos apropiamos de esa parte de sensibilización y concientización? Y aquí sí quiero ser muy enfática en que esta metodología no va a funcionar si no tenemos 3 aspectos importantes, colegas, que ojalá y tomen nota. El primer aspecto es que conozcamos las condiciones de diversidad en el aula o en la escuela. Y esas condiciones pueden ser discapacidades, pueden ser trastornos del aprendizaje o pueden ser también condiciones relacionadas, por ejemplo, con el aspecto socio-geográfico o étnico de las personas. Entonces, el primer punto es conocer. El segundo punto, ya que lo conocemos, es respetar la condición y sobre todo también esta parte de respetar y conocer va muy ligada con esta parte del uso del lenguaje. Hay un libro de Lev Vygotsky que se llama Pensamiento y Lenguaje y habla precisamente de cómo los procesos de pensamiento y la forma en cómo interiorizamos y comprendemos las cosas están vinculados con la forma en cómo nos expresamos de ellas. Entonces, yo puedo estar muy preparado en enfoque de diseño universal para el aprendizaje, pero utilizar términos que suelen ser peyorativos. Cuando hablamos de peyorativos, que también era algo que comentaba Alma, estamos hablando de términos que aparentemente yo los puedo utilizar sin dolo, sin la intención de lastimar, pero que suelen ser términos que son pues hasta cierto punto en tono burlesco utilizados y que no ayudan a generar una cultura inclusiva. La inclusión no es solamente aplicar metodologías, la inclusión es practicarla y la inclusión también es hablarla. Entonces, cuando, por ejemplo, utilizamos estos términos de discapacitado, no es un término correcto, el término correcto es personas con discapacidad o en condición de discapacidad. Cuando hablamos de, por ejemplo, alguien que tiene una discapacidad cognitiva o intelectual y lo llamamos loco, retardado mental, demente, y fíjense cómo las enfermedades mentales, vamos a ver más adelante, tienden a ser discapacitantes y ya no son únicamente las relacionadas con los trastornos de psicosociales, sino también hay muchas enfermedades que están ahora teniendo mayor crecimiento en la población y también generan condiciones discapacitantes. Entonces, es importante vocabulario inclusivo. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio, como este es taller,
vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Voy a abrir una pizarra, déjenme ocultar aquí, y vamos a abrir una Jam para que empecemos. Déjenme, vamos a ponerlos a todos como editor. Y en esta pizarra vamos a plantear lo siguiente. La idea sería, déjenme ahorita les comparto el enlace, si es que no se ha compartido ya. La idea sería plantear algunas situaciones en las que exista necesidad de incluir o de generar procesos de inclusión educativa, de generar inclusión educativa. Por ejemplo, si ustedes han tenido algún compañero o tienen algún compañero o colega que tiene una cierta condición que se sale de ese promedio, si ustedes han visto que los directivos o las personas que encabezan la escuela no saben cómo hacerlo, si ustedes han visto que, por ejemplo, la escuela tampoco tiene elementos, pueden ustedes plantear estas situaciones y pues vamos a regresar a ellas para que las compartan. Entonces, voy a compartir la pizarra para que puedan no solamente leer, sino editar. Y ahorita les copio el vínculo para que ustedes lo puedan revisar. Entonces, aquí está ya la pizarra con este vínculo que compartí al final. Y por favor traten de escribir. Ahora, ¿cómo se escribe en la pizarra? Muy sencillo, solamente aquí le damos un clic a esta nota adhesiva y compartimos nuestra situación. Por ejemplo, unas situaciones que yo he vivido es el uso del lenguaje. Hay un uso sexista, por ejemplo, del lenguaje también, y hay un uso en algunos términos de discriminación, ¿no? Entonces, también esto para mí requiere inclusión, le damos guardar y esto ya es lo que esperamos que ustedes nos compartan. Entonces, esperamos por favor que participen y pues bueno, ese sería un primer momento. Entonces, ¿puedo continuar o quieren que demos algún espacio para que ustedes puedan compartir? Igual si alguien quiere abrir el micrófono y decir de viva voz lo que ustedes quieran compartir, adelante. ¿Me ayudan, Alma y Joxelin? ¿Cómo vamos ahí? Sí, doctora. Onitz y Yamilet. Adelante. Bueno, es que bueno, yo estoy desde mi teléfono y estoy apenas instalando la aplicación para poder escribir. No sé si nos podrían dar chance de que mientras se instala la aplicación para poder realizar la actividad. Sí, claro. Igual la puedes realizar desde el chat, también sin problema alguno, ¿eh? También se puede desde el chat. Y pues ahí nosotros iremos tomando nota. Pero si se les complica mucho hacerlo con el Jamboard, adelante. Pero la idea sería, Onixi, que es igual, ya que asumiste la voz, nos compartieras alguna situación en la cual hayas visualizado o hayas requerido que efectivamente es necesaria la inclusión. Esa sería recuerdo que en la primaria tenía un compañero que sufría, no recuerdo muy bien cuál era ¿cómo se le podría decir? Como que la discapacidad que tenía, pero le costaba mucho como que adaptarse al grupo. Y los maestros fue falta de empatía, se podría decir, porque se desesperaban y mandaban a traer mucho a sus papás o lo retiraban. Ok, ¿y cómo ves con todo esto que acabamos de ver? ¿Qué te hace pensar que les faltaba a los profesores? Porque no era solamente la empatía, o sea, si se desesperaban tal vez también era por otra situación. ¿Qué piensas que les faltaba o que faltaba en la escuela? Bueno, yo siempre he dicho que nos hace falta como que, bueno, si queremos hacer una escuela inclusiva, primero necesitamos capacitarnos tanto como docentes como también a los mismos alumnos, porque por lógica somos
Bueno, en ese entonces yo era una niña, yo no sabía verdaderamente cómo tratar a esa persona o qué realizar para poder como que integrarlo al grupo o a un grupo de amigos. Ok. Y pues eso también, sin duda, lo que comentas, tiene mucho que ver con desde usar el vocabulario hasta conocer la condición para ver el trato, sí, trato, o sea, hablo de trato y no solamente de cómo va a aprender, sino también cómo lo vamos a tratar, sobre todo porque hay ciertas condiciones en las que la discapacidad psicosocial, que es una también de las más frecuentes, es poco conocida y se puede incurrir también en algunas prácticas que van a atentar en contra de la dignidad de la persona. Acuérdense que estamos hablando de un enfoque de derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguien quería comentar algo? ¿Me pueden comentar alguien, por favor? Sí, doctora. Él levantó la mano. Jenny. Adelante. Hola, buenas tardes. Yo pienso igual que como alumnos, varias personas hemos estado en alguna situación en la que tenemos algún compañerito con, pues no sé, con algún tipo de discapacidad, no sé, y en mi caso, cuando iba en la secundaria tenía un compañerito con un problema físico igual. Creo que fue problema, bueno, los maestros no estaban tan capacitados porque nunca hubo parte de ellos para integrarlos con los compañeros, o sea, con los alumnos. En mi caso igual, pues, no sabía cómo tratar a mi compañero porque nada más, pues, entró el compañero, pero la maestra que yo tenía nunca como que quiso integrarlo y no sé, no supo conocer las condiciones que estaban dentro del aula. Y yo creo que eso hizo que algunos compañeros no respetaran igual la condición que tenía mi compañero, que fue mi compañero, y creo que sí es un problema, pues, por parte de... Yo pienso que sería de los maestros un poquito más porque, pues, no nos dieron a conocer la situación, pues, del compañerito. Ok, muchas gracias. Y fíjense que hablando del lenguaje inclusivo, voy a hacer algunas adecuaciones a algunos términos que ustedes han empleado. La idea no es que lo integre, la idea es que lo incluya. Si ustedes recuerdan, al inicio de la charla vimos la diferencia entre integrar e incluir. Entonces, la idea no es que esté con sus iguales dentro de la escuela, sino la idea es que esté con todas, todes dentro de la escuela. La otra, he escuchado que, por ejemplo, cuando hablan de discapacidad, mencionan las palabras sufrir, mencionan la palabra problema. Es una condición. Al igual que, por ejemplo, ustedes pueden usar lentes, es una especie de discapacidad visual. Más que sufrirla, más que verla como un problema, ese no es un enfoque de derechos humanos, ese es un enfoque de enfermedad que lamentablemente estuvo muy arraigado en nuestro país varios años, y esta cuestión del Teletón pues no ayudó mucho porque hasta cierto punto acentuó mucho esta parte de ver a la discapacidad como una enfermedad. Ojo, no digo en ningún momento dado que no se tenga que contar con atención especializada. Sí se tiene que contar, pero no puedes dejar que la enfermedad o la condición médica trascienda al derecho humano de la dignidad de la persona. Entonces, no hablemos de sufrir, no hablemos de que es una persona que es un problema, sino más bien hablemos de que es una condición que requiere ser entendida, atendida e incluida. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, gracias por esas participaciones, y voy a regresar al Jamboard, ojalá y haya participaciones ahí. Vamos a ver que, por ejemplo, la discapacidad es una condición que se puede adquirir de nacimiento, se puede adquirir por un accidente o por una enfermedad. O sea, todas y todos y todes los que estamos aquí presentes y los que no, tenemos en algún momento dado de nuestra vida una condición de discapacidad que puede ser permanente o transitoria. Entonces, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2020 en México,
hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad. Fíjese, casi tenemos el 5% de la población del país y más de la mitad son mujeres. ¿Cuál es la discapacidad más arraigada al interior de la población? Pues esta discapacidad motriz, que tiene que ver con caminar, subir, bajar, ¿no? Entonces, le sigue la discapacidad visual, después la discapacidad auditiva, y después tenemos otros niveles de discapacidad en los cuales la persona no es autosuficiente, necesita de un tercero para que le ayude a hacer funciones tan básicas como bañarse, vestir y comer. Entonces, podemos hablar ahí de discapacidades múltiples, o también están otro tipo de discapacidades que tienen que ver con estas discapacidades cognitivas y psicosociales, en las cuales puede estar el recordar o el concentrarse, las funciones ejecutivas básicas, o el hablar o comunicarse. Entonces, aquí esto lo comento porque cuando hablamos solamente de la palabra discapacidad, no he entrado a la de trastornos, pero solamente de la palabra discapacidad, hablamos de un montón de condiciones y de condiciones que muchas veces concurren y exacerban o hacen todavía más compleja pues cualquier condición que de por sí ya traía la persona, ¿no? Entonces, no hay personas exclusivamente que tengan una discapacidad visual, puede ser que esas personas también tengan otros trastornos o problemas relacionados con, y tampoco hay alguien que sea completamente normal. Por eso la palabra normal es una palabra peyorativa, es una palabra que llega a ser chocante cuando hablamos de inclusión, porque es una palabra que sesga mucho. Entonces, aquí el punto sería quién es normal y qué es normal, porque todo mundo traemos mínimamente una condición de discapacidad, que tengamos algunos problemas para oír, algunas dificultades en alguna parte o miembro de nuestro cuerpo, necesitemos utilizar lentes o tengamos alguna enfermedad mental o psicológica. Y aquí quiero agregar algo. La depresión y la ansiedad, el trastorno de bipolaridad, por ejemplo, son de las enfermedades mentales más recurrentes en el país y se exacerbaron o incrementaron a raíz de la pandemia. Es muy importante, por favor, también si vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de aplicar metodologías, de formarnos, que dejemos de tener esa falsa creencia y esa creencia limitante de que una persona que va al psicólogo o que va al psiquiatra es porque está loca. Así como nuestro cuerpo se enferma, nuestra mente también, y le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento de su vida. Entonces, lamentablemente la sociedad castiga muchísimo a las personas que tenemos alguna condición de este tipo, y esto tampoco ayuda a la recuperación de las personas ni a visibilizar la condición. Otra cosa también que preocupa y que preocupa mucho es que esta parte mental o psicosocial puede ser no vista o tampoco puede ser entendida, pero sobre todo que sea banalizada. Sobre todo lo digo por padecimientos como la depresión, donde generalmente dicen, pues es que estoy en la depre, o estás chipil. Eso es banalizar una enfermedad que es tan seria que cobra la vida de millones de personas alrededor del mundo, que se suicidan porque llegan a una depresión tan crónica que es muy complicado salir. Sobre todo, ¿saben qué es lo que hace más complicado salir? Cuando el entorno no conoce la depresión, cuando el entorno cree que la persona así es, o está triste, o simplemente quiere llamar la atención, o está loca. Entonces vean cómo todos esos sesgos están también relacionados con una discapacidad. Y cada vez más, esto no lo digo yo, esto lo dice el ISSSTE y también la Organización Mundial de la Salud. Entonces, hay discapacidades, por ejemplo, que afectan la forma de pensar, los sentimientos, el humor, la habilidad para relacionarse con otros y el funcionamiento diario de una persona. Depresión, ansiedad, estrés postraumático,
trastorno por bipolaridad, es una discapacidad que puede entrar dentro de la parte mental o psicosocial. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene algún comentario o podemos seguir con las condiciones de vida? ¿Puedo continuar? Adelante. Ok. Ahora, cuando hablamos de condiciones de vida, vamos a ponerle un signo de igual, condiciones de vida igual a diversidad. Vamos a ver 3 condiciones de vida. En este sentido, voy a tocar para este curso, para este taller, solamente estas 3 condiciones. Hay muchísimas más condiciones, pero nuestro curso necesita tener concreción. Entonces, vamos a tocar la discapacidad visual principalmente, la parte de trastornos de aprendizaje, que no es lo mismo que discapacidad, eso es otra cosa, y la parte de lenguas originarias, que también es una condición de vida que puede llegar a tener pues un entorno discapacitante. Entonces, antes de tocar estas condiciones, voy a regresar al Jamboard a ver si de pura casualidad tenemos, y afortunadamente, gracias, sí tenemos algunas cuestiones. Entonces, déjenme revisar. Por ejemplo, algunas situaciones es que no hay infraestructura adecuada en la facultad para personas con discapacidad. Hablemos, por ejemplo, de guías, ¿no? Para las personas con una discapacidad visual, posiblemente elevadores para una persona con una discapacidad física o rampas, ¿no? También. Y existe señalética, pero no se respetan los espacios. Esa es otra situación también muy complicada. Pueden ser muy expertos en diseño universal, pero regresamos a la parte de la cultura. Si no respetamos los espacios de las personas con discapacidad, pues entonces es letra muerta. Generalmente sus aportaciones van más en la forma de la infraestructura y también esta parte del lenguaje inclusivo. Fíjense que el lenguaje inclusivo ha sido un lenguaje bastante atacado, sobre todo por algunas instituciones como la Real Academia Española, sobre todo el uso de las, los, todas, todes, ¿no? Pero creo que es bien importante también considerar dentro del lenguaje inclusivo el uso de estos términos que les diré, o sea, no entran en esta controversia de si es masculino o femenino o sin género, sino que son términos que muchas veces asociamos con una falsa creencia de lo que es una condición. Por ejemplo, decimos, es que él no habla español, ¿no? Cuando hablamos de una persona que tiene esta condición de vida, de ser hablante de lengua originaria, decimos, es que él o ella no habla español. En todo caso, pudiéramos decir, bueno, él o ella habla una lengua originaria y, pues bueno, vamos a hacer ajustes para que nos podamos comunicar en una lengua que ambos podamos entender. A ver, ¿por qué no nos adaptamos nosotros a la lengua originaria? Pues porque también, así como para nosotros resultaría complicado aprender náhuatl, mepa, o cualquier otro tipo de lengua, pues también para esa persona ha resultado complicado aprender el español. Entonces, vamos con las condiciones de vida y vamos a empezar a hacer ejercicios, colegas. Les voy a pasar este enlace. Nuestro primer ejercicio se va a llamar discapacidad visual y va a consistir en lo siguiente. Les voy a copiar el ejercicio, ya lo tienen que ver aquí en el chat. ¿Me comentan si ya se ve? Gracias. Gracias. El ejercicio dice, investiga en la web cómo aprende una persona con discapacidad visual. Y vamos entonces a abrir una nueva pizarra para que aquí mismo vamos a plantear la pregunta que viene aquí en el chat, ¿no? O sea, vamos a pedirles que ustedes identifiquen, por ejemplo, algunas ideas que requieran para fortalecer el entorno de aprendizaje de una persona que tiene esa condición. O sea, lo primero que vamos a hacer, colegas, es conocer las condiciones. Entonces, aquí les puse una dirección que es precisamente en la que yo le voy a dar clic. Y vamos a ver este texto. Es un texto muy breve. Y voy a leer algunas cosas que tal vez les puedan ayudar.
donde, por ejemplo, podemos tomar algunas ideas. Miren, para empezar, hay tipos dentro de la discapacidad visual y cualquier discapacidad van a encontrar grados, niveles de intensidad, una subclasificación o una tipología. El punto número 1 es conocerla. Entonces va a haber grados de pérdida de visión y aquí ustedes van a ver que hay necesidades de estos estudiantes para que se puedan mover en el aula. Y una primera necesidad que les comentaba hace rato es la buena organización, ¿sí? O sea, que no estén las mesas puestas o los espacios puestos un día de un modo, otro día de otro, porque, ok, sí, nosotros nos podemos mover y vemos, pero la persona con discapacidad visual tiene una memoria táctil o una memoria física. Entonces, si de repente hoy teníamos las butacas de una manera, mañana las ponemos de otra, movemos su memoria física. Y esto le dificulta esta parte importante de la dignidad humana, que es ser autónomo, ¿sale? No solo a la hora de moverse por el salón, sino también en su cuidado personal, en el uso de material escolar. Entonces, acá, por ejemplo, también la idea es que no solamente trabajemos un solo sentido, no solamente puro material auditivo, sino también trabajemos, por ejemplo, los demás sentidos, entre ellos el táctil, y que trabajemos mucho esta parte de la imaginación. Entonces, pues es bien importante que ustedes revisen esto y es uno de los materiales que nos va a quedar de tarea, ¿de acuerdo, colegas? Entonces, les voy a pedir que se lleven el enlace que les acabo de compartir para que aquí vayan compartiendo los resultados de sus investigaciones, ¿va? Porque esto lo vamos a retomar para la siguiente sesión. ¿Puedo continuar con la tarea número 2? Ok, creo que sí, ¿verdad, Alma? Dijeron que sí. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. gracias. Este es un ejercicio de discapacidad visual. Y esto va a estar aquí. ¿Dónde pueden acceder a este ejercicio? Miren, si ustedes son observadores, aquí viene en la parte superior la barra de marcos. Aquí tenemos el marco 1. Si le damos al siguiente marco, tenemos el marco 2 y vamos con un marco 3. En el marco 3, lo que vamos a ver es otro tipo de condición. Ya vimos hasta cierto punto algunas situaciones que caracterizan o que pueden mejorar un entorno de una persona con una discapacidad. Una discapacidad es una ausencia o un deterioro que tuvo un sentido de la persona y le impidió pues tener ese desarrollo como el resto de los demás. Ahora, vamos a trastornos. Una discapacidad es una ausencia o una falta de, o una condición médica, derivada de una condición médica, derivada de un accidente, de lo que ustedes quieran. Pero también tenemos los trastornos. Y los trastornos están relacionados principalmente con esta capacidad de aprender algo. Los trastornos, que en esta lámina se llaman trastornos DIS, que tienen que ver con una disfunción o una falta de funcionamiento de las funciones cerebrales, valga la redundancia, para trabajar algunos aspectos de aprendizaje, tienen que ver con problemas neuropsicológicos. Generalmente son lesiones que también las personas tienen, aunque muchas también de estos trastornos del aprendizaje no tienen un solo modelo para interpretarse, pero vamos a ver algunos de ellos. Los que vamos a retomar son, por ejemplo, la discalculia. La discalculia es un trastorno del cálculo relacionado principalmente con las matemáticas. Una persona con discalculia lo que va a tener es un problema para identificar desde el número, o sea, poder hacer el número 5, generalmente lo va a hacer al revés, o no va a poder asociar ese número con el conteo, por ejemplo, y pues entiéndase, si no tiene eso básico, pues tampoco va a poder sumar, restar, multiplicar, tampoco va a poder entender la presencia del número 5 en un mapa, en su reloj. Entonces, vean lo importante que son las matemáticas como lenguaje para entender el mundo. Otro trastorno que también es bastante común
y que se detecta a edades tempranas. Generalmente estos trastornos cuando llegan a nivel superior es porque ya hay un diagnóstico, ya se detectaron. Otro trastorno es la dislexia, y la dislexia es un trastorno de lectoescritura. Así como una persona con discalculia no va a tener la noción de número, la persona con dislexia va a tener problemas para el aspecto fonológico de las letras, o sea, el sonido de la A con la letra A o con la sílaba que forma la A o la L con la A, la P con la A, va a ser muy complicado para estas personas entenderlo. Entonces, generalmente una persona con problemas de dislexia también va a tener problemas para leer, para comprender lo que lee y para inferir pues, lo que leyó. Entonces, vean los problemas que están conectados. Y fíjense, la mala noticia también es que una persona que tiene dislexia tiene comorbilidad. Por ejemplo, puede también tener problemas de discalculia o también problemas de disfasia. La disfasia es un trastorno del lenguaje oral. Si hay problemas para entender elementos fonológicos, pues también puede estar asociado con un problema para pronunciar o tener la dicción de algunas palabras. Y también la disortografía, que son estas dificultades también para escribir, usar algunos elementos que son pues a lo mejor muy comunes como el acento. Una situación es tener faltas de ortografía que posiblemente son parte del descuido de que no leemos, y otro es tener una disortografía. Cuando se tiene una disortografía, generalmente está vinculado con un trastorno de dislexia, y la disortografía no es solamente el olvidar poner el acento o el cambiar las letras porque pues no las leemos, sino porque tampoco hay un sentido y un significado en usar esos elementos ortográficos. Entonces, como ustedes pueden ver, también está la disgrafía, que es el trastorno de la escritura, esta dificultad para escribir, y la dispraxia, que es el trastorno de la coordinación del movimiento, ¿no? Por ejemplo, la dificultad para dibujar, para atarse los cordones, que también esos términos se relacionan con algo que se llama trastorno de aprendizaje no verbal. Cuéntenme, ¿conocían estos trastornos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puedo seguir para dejarles esta actividad que nos va a quedar también para la próxima, porque ustedes van a meterse a hacer de lleno una búsqueda intensiva de esto. ¿Puedo continuar mostrándoles? Pues asumo que sí. Miren, para el ejercicio de trastornos de aprendizaje, yo les tengo algunas páginas que estuve revisando sobre dislexia, sobre discalculia y también sobre trastorno de déficit de atención por hiperactividad. No está en esa infografía, pero el trastorno de déficit de atención por hiperactividad es un trastorno también neuropsicológico vinculado a la atención y puede tener con o sin hiperactividad. Entonces, cuando falta atención, pues va a también ser muy difícil que una persona pueda sentarse, enfocarse en algo, aprenderlo, pero sí lo logra hacer. Entonces, lo único que se necesita también es reconocer el trastorno. Hay mucha controversia respecto a si se debe medicar o no, o también que es algo que también, al igual que la depresión, ya se hizo muy laxo, ya se banalizó. Ahora ya todos los niños, nada más por el hecho de ser inquietos, dicen que o se catalogan erróneamente como niños con trastorno de déficit de atención, pero esto requiere primero que se conozca el trastorno y no solamente que se etiquete o que se categorice al niño sin haber tenido un diagnóstico de un biopsicoterapeuta o de un neurólogo. Entonces, aquí vamos a ver que en estos sitios que les acabo de compartir, lo que vamos a hacer, aquí lo voy a colocar, es que vamos a revisar, déjenme y les aumento el tamaño de este texto para que ustedes vean qué es lo que haremos, ¿no? Lo que vamos a hacer es revisar dentro de estos algunos trastornos que nos llamen la atención, solamente uno, y se contesta la misma pregunta, queridos colegas, la misma pregunta que hicimos con el caso anterior.
algunas ideas que ustedes encuentren acá para fortalecer el entorno y el aprendizaje de una persona que tenga uno de estos trastornos. Y creo que también aquí entra mucho una frase que trabaja con el DUA, que es ¿a quién más le puede ser útil? Por ejemplo, me voy a meter aquí a la parte de dislexia y lo que voy a hacer rapidísimo es comprender qué significa tener dislexia. Y aquí vienen, por ejemplo, algunos aspectos que me pueden ayudar a que yo tenga un mejor ambiente de aprendizaje. Por ejemplo, no soy diferente, trátame como los demás, ayúdame a mantener la fe en mí mismo. O sea, a una persona con dislexia le va a costar mucho trabajo leer, escribir. Entonces, por ejemplo, también a darle palabras de aliento, pero también, por ejemplo, hay otros aspectos que también necesito saber, ¿no? Y cómo se dan, por ejemplo, en la edad de preescolar, en la edad escolar o en los adultos. Entonces, aquí también algunos conceptos erróneos y cómo yo puedo también detectar o hacer una estrategia de apoyo. Por ejemplo, no todo va a ser la lectura, sino que también puedo utilizar ayudas visuales, ¿no? Como por ejemplo algunas imágenes o algunas texturas para que yo entre en otro tipo de conexión con la lectura. Entonces, eso lo pueden poner aquí, en esta pizarra. Y esto no solamente le va a servir a alguien que tenga dislexia, colegas, también le va a servir a alguien que tenga problemas para comprender lo que lee o que tenga dificultades de comprensión lectora o incluso alguien que hable lengua originaria y que requiera también una experiencia sensorial más profunda en la lectura, a que no habían visto posiblemente esta posibilidad de hacer una lectura multisensorial. Entonces, vean cómo sí tenemos opciones para trabajar y sí es importante que ustedes se estén formando para ello. Voy a cerrar con la tarea de lenguas originarias. Y lenguas originarias no es un trastorno, no es una discapacidad, pero es una condición de vida. Entonces, en Guerrero, tan solo en Guerrero, viven 600,000 indígenas divididos en 4 pueblos y lenguas, y pues esta información puede seguirse actualizando, ¿no? A pesar de que hay muchas lenguas que ya han desaparecido, hay otras que todavía y afortunadamente se siguen hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos la lengua Tnusaví, la lengua Amuzga, la lengua Mepá y la lengua Náhuatl. Y dentro de esas lenguas hay variantes. Entonces, la idea no es tanto que nos quede de tarea ver cómo aprende una persona que habla lengua originaria, sino que volvamos a un poco a lo simple. En esta condición de vida volvamos a lo simple. Cuando una persona no habla el mismo lenguaje que otra, puede haber barreras para el aprendizaje. Y esas barreras las sinteticé en 3 aspectos importantes. Barreras para la comunicación, o sea, no sé qué está diciendo el profesor, no sé qué quiere decir esta palabra porque pues no la hay en mi lengua y pues hablo español, pero esa palabra pues en mi vida la había escuchado, incluso los hablantes de la lengua de español tampoco nos conocemos todas las palabras. La otra es reconocimiento. Como no sé o no identifico ciertas palabras o ciertas frases o ciertos usos de la lengua, por lo tanto me cuesta trabajo reconocer el significado o el sentido de lo que se escribe aquí, ¿no? Y la parte de comprensión, que es, por ejemplo, apropiarse del conocimiento, como tengo dificultades para reconocer algunas palabras o algunos elementos, por lo tanto, pues no logro comprender cuál es el sentido y significado de toda esta lectura que nos dieron. No logro comprender el concepto de inclusión educativa o no logro comprender pues el conjunto de operaciones que voy a realizar para obtener un resultado. Entonces, la idea es que ustedes busquen con cualquiera de estas barreras, la barrera de comunicación, la barrera de reconocimiento y la barrera de comprensión, cómo pueden trabajarse y nos compartan ideas. Y van a ver que también estas barreras le pueden ser útiles no solamente a la condición de lengua originaria, sino también a cualquier otra condición. Entonces las voy a compartir acá.
y les queda el Jamboard para que ustedes puedan revisarlo. ¿De acuerdo, colegas? Entonces, pues eso sería lo que vamos a realizar de tarea y pues cuéntenme si les queda alguna duda o hay algún comentario al respecto. Importante que hagan esto porque les adelanto lo que vamos a ver la siguiente sesión. Déjenme nada más, lo pongo aquí. Uy, déjenme ver esto. Lo que vamos a ver la siguiente sesión es que ya cuando ustedes traigan la condición de diversidad informado, o sea, hagan de cuenta que ustedes con esos están haciendo el paso 1 y el paso 2. Cuando ya conocemos las condiciones de diversidad, vamos entonces ahora a ver los ajustes razonables. O sea, la próxima sesión va a ser muy práctica porque vamos a empezar a trabajar posibilidades de hacer ajustes y porque vamos a empezar a trabajar con la ayuda de Alma y Joxelin los ajustes, pero de la mano de estos principios y pautas del DUA. Pero si ustedes no traen eso, no vamos a poder trabajar. Entonces, o haremos un trabajo muy teórico y no sería taller esto. Entonces, la idea es que pues esto sea algo que les sirva y algo que se aplique. Entonces, esa sería la actividad y pues abrimos un espacio de 3-4 minutos para comentarios. Si hubiera algún comentario, duda, y si me pueden, por favor, Joxelin, apoyar con dos ligas. La primera liga es la de la asistencia de hoy. Vamos a pasarles una liga de la asistencia de hoy. Y la segunda liga es sobre una encuesta. Entonces, apúrenle, chicas, porfa, porque se nos va ahí ya el espacio. Entonces, sí, ya envié la de asistencia. En un momento envío la de Brest. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos aquí la asistencia. Para la asistencia, simplemente hay que darle clic a la liga. Envíame la otra para que yo la muestre también aquí en pantalla, miren. Para la asistencia solamente hay que darle clic a la liga y nos va a llevar al correo. Y ya las chicas, bueno, aquí se les pasó ponerle la fecha de asistencia, que es el día de hoy, pero ya ustedes, no, sí es cierto, aquí está, para el día 28 de septiembre. Y pues esta asistencia la vamos a estar utilizando para este registro de nuestras horas no escolarizadas. Y la otra parte que no sé si ya me la compartieron, fue esta parte del cuestionario que también les estamos pidiendo que contesten y que nos va a ayudar para esto. ¿Alguien tiene dudas en lo que nos comparten lo del cuestionario sobre la tarea que nos quedó? ¿Todo bien? ¿Nadie tiene dudas? Solamente van a elegir alguna de esas condiciones. Adelante, maestro Agustín, y qué bueno que nos acompaña. Sí, hola, buenas tardes a todos. Pues muy interesado, muy este taller me proporciona mucha motivación porque de acuerdo a mi preparación o cuando era normalista, bueno, siempre voy a ser normalista, pero estaba yo como estudiante normalista y nunca vimos principalmente esos temas o no nos cuestionábamos esa parte, cómo llevar o cómo formular algunas situaciones que viéramos en las comunidades rurales. Yo soy profesor de telesecundaria y cada una de estas ejercicios que están colocando me recuerda cuando inicié como profesor rural, principalmente en zonas donde se habla una lengua originaria y también existían otras ciertas características de los estudiantes, pero creo que a través de las sesiones voy a poder describir en esas situaciones y cómo traté de resolverlas en ese momento, ¿sí? Es muy importante esto, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, maestro Agustín. Pues bueno, vamos entonces a dar por terminado esta parte del taller, porque sé que algunos tienen clase. Quedamos en contacto. Cualquier duda que ustedes tengan, pueden mantenerla, digamos, aquí en el correo. Déjenme, les voy a dar rápido mi correo para que lo puedan revisar. Y también tenemos aquí, creo que Ángel quiere comentar algo. Adelante, Ángel. Sí, buenas tardes, doctora. Sobre el cuestionario, hay un pequeño error, ya que está contando los
semestres del 800, 200, 400 y 600, y ahorita estamos en los grupos de 100, 300, 500 y 700. No sé si hay algún problema en eso, al poner los 801, porque somos del 701. Ok, sí, pues eso también es algo que vamos a pedirle por favor a Jocelyn, entonces que revise. Entonces, mejor el cuestionario con ese error, muchas gracias Ángel, lo revisamos y lo planteamos para la siguiente sesión mejor, Jocelyn, porfa. Vamos a hacer esas correcciones que nos dice Ángel porque sí mueven, entonces mejor esto. El correo de contacto para cualquier duda es y pues estamos en contacto, colegas. Muchas gracias, nos queda nada más esta tarea y ya el cuestionario con más calma lo respondemos. Gracias. Pues si es al pase de lista, pues si es egresada, pues simplemente ponerle egresada y ya. O sea, ponga su nombre, todo lo demás y pues seguramente habrá espacios para poner. Adelante, a Yohalit. Sí, Yohalit. Bueno, creo que no. Ok, colegas, cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta luego, doctora. Hasta luego.